Lo que comentas tiene muchos paralelismos con lo que sucedió en España. Lo que pasa es que en España sí que existe un momento a finales de los 70 y principios de los 80, cuando se da el llamado boom del cómic adulto, en el que sí que aparece una historieta de prestigio, con un cierto grado de experimentación, dirigido a un público un poco más adulto, que guarda mucha relación con lo que sucede en Argentina también. Pero por lo demás, el proceso es básicamente el mismo. Una edad de oro en los 40 y en los 50, en vuestro caso dominada por Novaro y en el nuestro por Bruguera, y un declive en la medida en la que, por un lado, crecen las condiciones económicas, lo cual permite que la gente se divierta de maneras más caras. Esto a mí me resulta evidente. En el momento en el que la historieta ya no es lo único a lo que puede acceder un niño o una niña, que ya pues tiene sus juegos de consola, de videojuegos o su ordenador, o puede ir al cine, o tienen televisión en casa. Evidentemente eso supone un desgaste, ¿no? Comercial, económico. Pero luego también, como tú has dicho, la competencia con el material extranjero. Yo creo que México, Argentina, España, incluso Chile, tienen en común ser mercados secundarios que nunca exportaron de manera significativa su trabajo y fueron vampirizados o colonizados por Estados Unidos y por Francia y Bélgica en el caso español. Y eso se ve muy significativamente. A partir de los años 80, cuando ya desembarcan los superiores ya se publicaban en España en los años 70 y 60 incluso, pero en los 80 empieza a publicar los Comics Forum, que es una filial de Editorial Planeta, de ese, el gigante Editorial Planeta, y llegan a un nuevo público, son más baratos que las revistas donde publican los autores españoles y se convierten en lo más vendido, igual que puede suceder en México. Y después, en los años 90 no queda prácticamente nada y a partir de los años 2000, como tú dices, empieza el punto de cómic más de autor, con fanzines, con editoriales muy pequeñas que están intentando arrancar. Y yo lo que te puedo decir es que en España esa nostalgia de la Edad de Oro, esa nostalgia, esa de pensar qué podemos hacer para que los tebeos que decimos acá, los cómics, vuelvan a ser populares, vuelvan a ser algo leído por miles de millones de, bueno, miles de millones no, pero por cientos de miles de personas. Esa pregunta cada vez se hace menos, porque se ha entendido, se ha asumido que simplemente ha habido un cambio de paradigma. Yo soy de la opinión de que esos tiempos no van a volver nunca, porque para que volvieran esos tiempos tenemos que volver a que el mundo sea como fue en los años 40, los años 50, y eso es imposible. Por otro lado, hoy en día sí que hay cómics masivos, webcómics. Webcómics que la gente accede a través de Internet y que en muchos casos tienen miles, cientos de miles, millones de visitas. Pero no es el cómic que conocen aquellas personas que siguen añorando lo que conocieron cuando eran niños. Eso, por una mera cuestión de paso del tiempo, pero también de fortalecimiento de la industria nueva que va surgiendo, yo creo que va dejando de ser objeto de debate. Es decir, ahora ya nadie, o casi nadie, dice en España, los cómics tienen que volver a ser populares, tenemos que hacer revistas de historietas, tenemos que volver al kiosco de prensa, pero hace 15 años, hace 20 años se decía, había un discurso de esto es lo que hay que hacer para que el cómic vuelva a resurgir de sus cenizas. Y ahora lo que se ha asumido es que el cómic ya no va a volver a eso, sino que está en otro punto, ha ganado en legitimidad cultural, ha ganado en consideración social y ha perdido en ventas. Esto es así, ha perdido en ventas, pero como le ha sucedido a muchas otras cosas, ¿no? Que han pasado. La música ha pasado también por una crisis tremenda, pero sigue habiendo música. Y yo creo que eso es el reto, crecer, hacer que para los autores y las autoras hacer cómics no sea una misión suicida, que puedan obtener un rendimiento económico justo por su trabajo y que puedan dedicarse a ello y que el mercado vaya creciendo progresivamente de una forma sostenible y trabajando mucho lo que va sucediendo, ¿no? Pero desde luego creo que las nostalgias de tiempos pasados no hacen ningún bien, al contrario, hacen daño, porque si tú pretendes vender 300.000 ejemplares de una novela gráfica, de un libro de cómics, no lo vas a conseguir o lo vas a conseguir después de mucho tiempo de trabajo, pero no va a suceder. Eso ya no estamos en ese mundo, ¿no? Ujú, ujú. A ver, yo creo que un buen editor primero tiene que saber que quiere editar, que no siempre lo saben. Quiero decir, tiene que saber
¿Qué orientación le quiere dar a su editorial? ¿Qué quieres publicar? ¿Quieres publicar cómics para intentar vender lo máximo posible? Pues tendrás que analizar el mercado, cuáles son los temas, cuáles son los estilos, los nombres que más venden y tirar por ese camino o intentar publicar obras parecidas a las obras que han tenido éxito comercial. ¿Quieres publicar superhéroes? Genial, publica superhéroes. ¿Quieres publicar historias costumbristas? Costumbristas, perfecto. ¿Quieres publicar cómic experimental? Genial también. Creo que un editor tiene que intentar que el nombre de su editorial se asocie a un proyecto, que sea un proyecto, que no sea un simple sello contenedor en el que el lector se puede encontrar cualquier cosa, sino que tú sepas que hay una calidad ahí, que hay un criterio editorial de selección. Por supuesto, luego las obras van a tener un abanico, ¿no? No van a ser todas iguales, pero creo que eso es importante. Por ejemplo, en España hay editoriales que lo han conseguido. La editorial Astiberri, por ejemplo, a pesar de que en los últimos años se ha diversificado mucho, sí que ha conseguido hacer un nombre, una marca. La editorial Fulgencio Pimentel, la que veo libros suyos, por cierto, ahí en tu estante, creo que es una editorial que ha conseguido que a los lectores que leemos sus libros, compremos a ciegas sus cómics. Cuando Fulgencio Pimentel publica un cómic, a mí ya me interesa a priori. Luego, por supuesto, me va a gustar más o me va a gustar menos, pero sé que me va a interesar porque hay un criterio de selección editorial ahí, hay un proyecto editorial y eso creo que es fundamental. Además de eso, creo que la asignatura pendiente de los editores, pero es un tema bien difícil, es la promoción. Digo que es bien difícil porque muchas veces los medios son muy limitados y hay editores a los que tienen buenas ideas, a los que les gustaría dar a conocer sus obras a través de estrategias de comunicación y de publicidad que simplemente no están a su alcance porque costarían un dinero que no tienen. Pero dentro de eso, pues bueno, intentar ser imaginativo, intentar hacer una buena labor de prensa, que se hable del cómic en gran medida depende del editor, no es solamente la calidad de ese libro, sino que tiene que ver con que se haga una buena difusión, que se envíen notas de prensa, que se envíen copias de prensa si se solicitan, que el cómic esté en los medios. Bueno, es una labor muy ardua, muy trabajosa, pero que creo que es lo que hace que tenga una buena, que un editor sea bueno, que sea un buen editor. Claro, eso es importante también, ¿no? Cuando tú escoges el tipo de obra que quieres publicar, pues tienes que saber dónde te estás moviendo. Lo que comentas de todas maneras de esos editores que tienen un marchamo, un prestigio o una autoridad quizás en el sector, también sucede aquí. Y bueno, pues tiene que ver muchas veces con dinámicas heredadas o adquiridas. Bueno, también hay que ver hasta qué punto, claro, hay que diferenciar a veces, ¿no? Hay editores en España muy importantes a nivel artístico que nunca han tenido un éxito de ventas o que han tenido editoriales que se han arruinado, pero sin embargo en su momento dieron cabida a nuevas propuestas, a nuevas voces que abrieron camino o que tienen sellos que permitieron publicar sus primeras obras a gente que hoy está consagrada. Y yo creo que eso tiene un valor también, claro. No podemos medirlo todo en términos económicos exclusivamente, sino que hay que ver también qué ha aportado esa editorial. Hay editoriales en España que han dejado una impronta muy fuerte a pesar de su fracaso editorial. Y eso también hay que valorarlo, por supuesto. Depende mucho del cariz que se le quiera dar o la clase a la que vaya dirigida. Evidentemente, si es una clase de gente que quiere, que está en Bellas Artes, por ejemplo, o que quiere acercarse al cómic desde un punto de vista más de expresión artística, por así decirlo, pues además de las que hemos mencionado, La Cúpula, desde luego, en España, es una editorial histórica que también publica muchas obras. Hemos mencionado antes a Paapa, una editorial fundamental, totalmente, vamos, no publica un cómic que no sea interesante, o casi ninguno, esta editorial. Fosfatina es un sello de cómic experimental muy pequeño en Vigo, que publica sobre todo pues, obras más líricas, podríamos decir, poéticas, también mucho cómic abstracto. Ediciones Valientes, desde luego, que lo hemos mencionado antes. Sapristi, que es el sello de Editorial Roca, es una gran editorial, pero el sello de Sapristi funciona de una manera bastante autónoma y está publicando también obras muy interesantes ahora mismo. Y así, bueno, luego ya cosas como más concretas. Uno de los problemas entre comillas, ¿no? que hay ahora mismo es que hay muchos autores que se autoeditan su trabajo. Entonces, estar al día de todos ellos y adquirir su material no es nada fácil, porque tienen sus sellos personales. Por ejemplo, Arnau Sanz
tiene el sello de Haya Editorial, donde publica obras propias y obras también de autores y autoras extranjeros. Y claro, pues es un microsello, ¿no? Es poco más que una autoeditorial, por así decirlo, pero es bien interesante y merece la pena, ¿no? Hacerlo. Pero claro, ahí yo entiendo que está la dificultad de acceder a ese material y de armar una biblioteca, y más con el Atlántico en medio, ¿no? Que siempre es un problema a todos los niveles. Ok. A ver, yo doy en un curso de una academia de Madrid donde vivo, que se llama Villar de Letras, doy una clase sobre autoedición y formas alternativas de edición. Y hablo mucho de esto, ¿no? De los riesgos que tiene. Vamos a ver, hay que diferenciar entre crear un fanzine, publicar o fotocopiar, ir a la copistería y sacar unas cuantas copias para llevarlas a la feria de autoedición de tu ciudad o de otra ciudad y venderlas a un precio que tú consideres justo, y profesionalizarte en la autoedición. Y ahí algo que yo siempre digo es que evidentemente tiene una gran ventaja. Eliminas al editor, muchas veces se elimina también al distribuidor, por lo tanto el margen de ganancia es mayor para el autor o la autora. Pero tiene la cara B. La cara B es que tienes que realizar toda una serie de trabajos que normalmente realizan el distribuidor y el editor. Entonces el mayor riesgo es que eso te sobrepase y que no seas capaz de asumir todo el trabajo que conlleva eso. Si tú quieres publicarte un libro, por ejemplo, a través de un crowdfunding, que es bueno, en España funciona la plataforma Berkami, es una de las maneras más comunes hoy en día para gente que quiere autopublicarse el libro, un libro de cómic. Consigue el dinero previamente y luego hace todo el trabajo. Claro, la labor de envío de todos los ejemplares, si quiere estar en librerías, mucho más todavía, es ingente. Entonces eso es uno de los riesgos. Uno tiene que valorar muy bien cuando hace esto y sobre todo tiene que ser consciente de por qué lo hace. Me refiero, si lo haces por una mera cuestión económica, lo más probable es que no te salga bien. Porque es cierto que una editorial normalmente al autor le da en España un 10% del precio de portada del cómic. Hay un adelanto, normalmente, sobre la mitad de la tirada. Es decir, si imaginemos un libro que cuesta 20 euros, para el autor son 2 euros. Si la tirada es de 1000 ejemplares, al autor se le va a pagar de adelanto el equivalente a 500 ejemplares, es decir, 1000 euros, si no he contado mal. Funciona así. Y a partir de ahí, una vez que tú cubres esos 500 ejemplares, a partir del ejemplar 501, tú cobras tus royalties por ese margen. Esto puede parecer poco y de hecho es poco, yo creo que es poco. Yo considero que ese margen tendría que ser un poco superior. Claro, tú puedes pensar, si me quedo yo con todo el dinero, en lugar de solo con este 10%, voy a ganar mucho más, claro, pero es que a lo mejor no vendes ni una décima parte de lo que venderías a través de una editorial. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Afortunadamente hoy en día hay muchos canales. Si a ti se te da bien la promoción, si tienes una buena presencia en redes, es fácil que llegues a tu público a través de Internet. Pero si eres un autor joven que no es conocido aún, pues es muy complicado realmente y tienes ese riesgo de lanzar un libro y que no lo quiera comprar nadie. Es mucho más difícil estar en librerías también con una autoedición. Bueno, hay toda una serie de inconvenientes. En una editorial puedes vender 2000 ejemplares y quizás tú solo vendas 20. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Hay que valorar pros y contras y saber dónde quieres estar. Y luego, por supuesto, está, como decía al principio, una posición que casi podríamos denominar política. Gente que no quiere entrar en ese engranaje editorial, no quiere formar parte de esa industria y se mantiene en los márgenes, que es lo que hace, por ejemplo, con muchos de sus proyectos Martín López Lam en Ediciones Valientes. Él tiene una serie de libros publicados en editoriales, pero luego hay otro tipo de trabajos que él considera que tienen que estar al margen de eso y los publica casi por una militancia fancinera de esta manera, ¿no? Porque quiere llegar directamente al lector o a la lectora. Cuando hace eso, nunca está primando un criterio económico. Él no gana más con una obra que publique de esa manera dentro de Ediciones Valientes que con un libro que publique con Salamandra Graphic o con Fulgencio Pimentel. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Quizás el mejor consejo que se puede dar a alguien es que si quiere hacerse rico
Con los cómics no va bien, no, no lo va a conseguir, no. Que juegue a la lotería, ¿no? O a la... Yo creo que no hay un número de tirada que yo te diga, a partir de aquí es profesional y de aquí para abajo es fanzine. No, porque para mí lo importante en el fanzine es que surja de la iniciativa del propio autor, no de una editorial, que controle todo el proceso y además que no haya ánimo de lucro. Esto puede ser muy relativo, porque a veces tú puedes dejar un pequeño margen porque hay una serie de gastos imprevistos siempre, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a lanzar un fanzine y vas a querer ir a venderlo a ferias, eso va a conllevar un gasto. O sea, no es solo el gasto de imprimir ese fanzine, sino que hay unos desplazamientos, un alquiler del espacio, ¿no? Un pago de la inscripción, un alojamiento. Bueno, hay toda una serie de gastos que tú puedes valorar a la hora de poner el precio a tu fanzine. Yo conozco casos de gente que se ha autoeditado cosas que han acabado teniendo muchos ejemplares, miles de ejemplares. Sobre todo porque una cosa que te permite el fanzine es reimprimir con mucha facilidad. Tú vas a la copistería, sacas 50, los agotas y si quieres lo dejas ahí y ya ese fanzine se agotó, o puedes volver y sacar otros 50. O decir, bueno, como ha ido bien voy a sacar 100. Esa es la gran ventaja del fanzine. Claro, si te vas a una tirada editorial, eso también sucede, pero todo va mucho más lento. Y además entras en un circuito ya de que la venta ya no depende de ti. Ya depende de una distribución a nivel nacional. Todo puede ser mucho menos controlable por parte del autor. De todas maneras, lo que has dicho de las instituciones, tengo que decir que a mí me parece esencial también, ¿eh? La implicación de las instituciones a través de subvenciones o de patronazgos o de mecenazgos, me parece que es fundamental para que el cómic se asiente sólidamente y para buscar también maneras de que los autores tengan una remuneración más justa por su trabajo.